Una persona que es cerrada, como decimos nosotros, es cerrada de mente y de corazón. Es una persona totalmente egocéntrica, completamente egoísta. Todo gira alrededor de esa persona. No tiene el mínimo sentido comunitario en ninguna de las cosas que hace, aun cuando sea político, aun cuando sea funcionario público, porque el hacer política no es para hacer el bien común. El hacer política es para engordar su billetera, y si engorda la billetera de los otros es porque le conviene, pero lejos de él el servicio al pueblo. Y cuando están en el poder se creen dioses, y Dios no es tirano, Dios no es autoritario, Dios no es irrespetuoso, Dios no es opresor. Y la historia de los pueblos en gobernantes, en algunos países la vemos así. Lo hemos visto en Guatemala y lo seguimos viendo. Lo estamos viendo en Nicaragua. Y las personas que están en contra de estos modos de actuar son sacados de los países, y lo vemos en Guatemala. Lo vemos en Nicaragua. No puede haber ninguna objetividad para con la verdad, porque no les conviene. La persona, pues, cerrada es totalmente malvada y egoísta. Y fruto de su egoísmo y de sus injusticias son todas las maldades que hace como político, como funcionario, y son también todas las maldades que a nuestro nivel cada uno de nosotros puede cometer contra las otras personas que están en la casa, contra las personas que colaboran con nosotros en cualquier trabajo. Esa es una situación de vida. Miren, la palabra de Dios es una buena y alegre noticia. La palabra de Dios hoy nos presenta un Dios totalmente abierto. El corazón egoísta, hasta en la relación con Dios, hace una caricatura de Dios. Y el Dios que se crea es lo que tiene en su mente cerrada y en su propio corazón obtuso y completamente cerrado. Miren ustedes cómo, aún sabiendo las cosas, el que es cerrado no le entra nada. Ya desde el Antiguo Testamento, y lo podemos ver en la primera lectura del profeta Isaías hoy, Dios es aquel que invita a la fiesta de la salvación y al banquete a todas las personas. Hace la fiesta con todos, no solamente con el pueblo de Israel, sino que llama de todas partes.
y lo sienta donde Él está. Y la llamada de Dios a la salvación es una llamada universal, es una llamada para todas las gentes. Inclusive, todos aquellos que han sido llamados a participar de la salvación y del amor de Dios, están llamados a acercarse al altar del Señor, y como llamados a acercarse al altar del Señor, presentar ofrendas. Y la ofrenda es la propia vida. Miren cómo nos lo explica el Santo Evangelio. Seguramente ese hombre que le preguntó a Jesús cuántos son los que se salvan, ya lo había oído hablar tantísimo. Y el hombre cerrado se justifica de sus maldades a sí mismo haciendo preguntas para ver si las respuestas que la otra persona da son según su conveniencia. Y por eso pregunta: Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Y Jesús les dio número el Señor. ¿Les dio número? No. Y fíjense que algunos predicadores no católicos, entendiendo mal el Apocalipsis, dicen que los que se salvan son aquellos 144,000. Ni que Dios fuera tacaño. Ya desde el Antiguo Testamento Dios mismo se había encargado de aclarar que la salvación es universal. Entonces Jesús no se presta al juego, y no se prestó al juego de aquel, como tampoco se presta al juego que ustedes y yo, según nuestras conveniencias, a veces queremos que el Señor se ponga de parte nuestra, aún con nuestras mentiras, aún con nuestras justificaciones que no son justificaciones, aún con nuestras mentiras y pretextos. Dios no se presta a ningún juego. La respuesta que dio el Señor es hermosa. Esfuércense. Los esfuerzos son siempre bien compensados, ¿no es cierto? Hay que ver personas que han estudiado, que no son hijos de papi, que no les han servido todo, que han tenido que trabajar y estudiar, y son ahora grandes y honestos y responsables profesionales. Piensen en el campesino que se esfuerza para tener una buena cosecha. Piensen ustedes en los deportistas, aquellos que no son bolos y que se andan desvelando, ¿verdad? Sino en los deportistas que son disciplinados, que se esfuerzan y que vencen. Y la vida, mis hermanos, es un esforzarse en la competencia hermosa de las oportunidades que la misma vida nos ofrece. Y la salvación es igual. La salvación no es gracias a mi esfuerzo. La salvación es don de Dios. Pero a los dones de Dios y a sus gracias respondemos.
Por eso el Señor nos dice, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Casi siempre tenemos la ley del mínimo esfuerzo y no nos gusta esforzarnos. La puerta amplia es la puerta facilona, es la puerta que no satisface a una persona que es honesta y que se exige a sí mismo. Es la puerta que nos hace corruptos. Fíjense, los funcionarios que roban se justifican diciendo, en arca abierta hasta el justo peca. Momento, el justo no peca, el ladrón y el mañoso peca y roba. Es más fácil interesarse según las propias conveniencias que esforzarnos en el amor, esforzarnos en la justicia y esforzarnos en la verdad. Por eso el Señor nos invita a esto, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha que va a significar siempre conversión, que va a significar siempre cambio. Dios no nos ha llamado a una vida facilona. La palabra de Dios en labios de Jesús nos dice, sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y esto quiere decir, mis hermanos y hermanas, que la vida es siempre perfectible. Cada vez podemos ir caminando hacia la perfección. Y cada vez nos vamos convirtiendo más. Porque la conversión, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar la conversión? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Mario, ¿cuándo va a terminar la conversión? En el último día nuestro, mis hermanos, cuando estiremos el caite todos, ahí va a terminar la conversión. Mientras tanto, tenemos que irnos convirtiendo de nuestras injusticias, de nuestros desórdenes en la vida, de nuestras faltas de amor, de nuestras perezas en comprometernos por un mundo nuevo. Algunos piensan que basta con venir solo a misa cada domingo y el resto de la semana vivir haciendo cosas que no están de acuerdo con nuestra vida cristiana. En la iglesia nunca hemos enseñado esto, pero más de algún predicador no católico dice, aunque la persona comete injusticias, da el diezmo y empatás. Mentira. No se empata dando diezmos ni ofrendas. Eso es bueno para nuestra vida y ayudamos a las obras buenas. Pero se empata solamente convirtiéndose a la justicia, solamente convirtiéndose al amor, solamente entrando por la puerta estrecha. Y después de un gran esfuerzo y de alcanzar cosas buenas, ¿cómo se siente uno, María José? Satisfecho. ¿Y saben cuál es la satisfacción más grande para un cristiano? Y no nos va a dar tiempo de andar presumiendo en esta vida, porque hay gente que se crea tan santa y se compara con los demás. Ese Sian es un gran pecador. Yo no soy como él.
Yo voy a la misa, yo hago mi rosarito, yo hago mi tal cosa, pero sigue igual viejo verde, viejo pícaro y vieja tacaña. No le sirve para nada. ¿Por qué? Porque no se está animando a esforzarse, porque no se está animando, ni siquiera lo intenta, a entrar por la puerta estrecha. El Señor es bien simple en lo que nos dice, y que el que no quiere entender las cosas claras que Dios dice, nunca las va a entender. ¿Por qué? Regreso al principio. Porque es una persona totalmente cerrada de mente y de corazón. Que la palabra de Dios nos ilumine. Que la palabra de Dios como rayo de luz ilumine las tinieblas que hay en nuestro corazón. Y que la Sagrada Eucaristía nos haga dar frutos en la justicia y en el amor. Y nos haga participar entonces de la fiesta, de la vida, de la alegría, de saber que en este mundo estamos con otros hermanos luchando por un mundo nuevo. Y que nos haga participar al final de los tiempos de la alegría del banquete del reino de Dios, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá tristeza y donde ya no habrá dolor. Pero la condición ¿cuál es? Que nos esforcemos. ¿Cuál es la condición? Que nos esforcemos. Adelante pues, ayudémonos unos a otros a esforzarnos en la vida como creyentes, como cristianos.